Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de su podcast Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio y quien les habla, Esteban Cartes. Hola gente, ¿cómo están? Estamos grabando un martes 21 de octubre, casi a las 11:45 del día. Don Andrés Vicencio, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Esteban, todo bien por acá, con harto trabajo, pero bueno, un tiempo también para poder tener nuestra conversación semanal, ¿cierto? De mercado y eso, así que feliz de estar aquí. Poder relajarnos un ratito mientras conversábamos con respecto a qué está pasando con las inversiones de mucha gente. Oye, para el capítulo de hoy día tenemos dos temas que queremos revisar. Primero, queremos hacer una especie de revisión un poco más educativa de cómo es el proceso, cómo funciona un poco desde la parte, ahí Andrés Mayor un poquito desde la parte más como económica, de cómo funciona la inflación, qué papel juega, por ejemplo, la tasa de política monetaria fijando el famoso que se le llama precio del dinero y cómo los actores del mercado, sea personas naturales, empresas, gobiernos, se ven afectados por esto. Y también quiero partir mencionando un poco un tema que acá en Chile al menos ha causado bastante polémica. Resulta que al final hubo un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que obviamente tiene una repercusión en la UEF, que es la que mide la inflación, pero aparte, sin entrar mucho en esta polémica, para que no tome un tinte político, lo que sí mencionar que para la gente que le falta un poco de contexto, años atrás hubo un congelamiento de las tarifas eléctricas. Entonces, ahora con el paso del tiempo se ha ido como arreglando descongelando, podría decirse así, que los precios de las tarifas eléctricas. Entonces hubo un problema ahí en la forma que se calculaba y eso un poquito. Entonces, se armó un lío tremendo y tiene repercusiones gigantes porque al final la parte de las tarifas eléctricas forma parte de lo que es al final la canasta de precio del consumidor, o sea, el IPC, por ejemplo, y eso al final se traduce en variaciones en la UEF. Entonces, Andrés, quisiera que nos ayudaras a entender un poquito, a aterrizar esto, cómo es que funciona y todo este andamiaje y cómo nos afecta. Sí, bueno, yo creo que como tú dices, nuestra intención no es entrar en la polémica ni en la fórmula de cálculo, si está bien, si está mal, qué se hizo, qué no se hizo o qué se dejó de hacer, ¿cierto? Pero sí, como tú dices, es importante mencionar de que el hecho de que se hayan calculado mal las tarifas, se hayan inflado los precios, por así decirlo, independiente de si es culpa de este gobierno, si el anterior, que ha estado muy en la palestra, ¿cierto? Como de quién es la responsabilidad política de esto y operativa de esto, ¿cierto? El punto es que cuando tenemos un aumento en el precio de energía, que es para muchos otros precios de la economía, o para muchos otros productos de la economía es un insumo, ¿cierto? Por ejemplo, en las fábricas, ¿cierto? Que necesitan electricidad, necesitan energía. Obviamente, si el precio de energía sube, eso afecta, ¿cierto?, los costos de producción de cualquier industria. Lo mismo ocurre en la construcción, ¿cierto? Lo mismo ocurre en la casa particular de cada uno, ¿cierto? Todos necesitan electricidad. Todos necesitan electricidad. Entonces este error de cálculo tiene un impacto, obviamente. El primer impacto, ¿cierto?, es el alza en las cuentas de la luz, ¿cierto? Si las cuentas de la luz suben, uno se va a la canasta del IPC y el ítem cuenta de la luz o el ítem asociado a la electricidad, ¿cierto?, sube también. Pero tiene efectos como de segunda vuelta, ¿cierto?, en el resto de la economía, segunda o tercera vuelta, en el resto de la economía, ¿cierto? Y hay que recordar que el ajuste de los precios de la luz o de la energía no fue una única vez, sino que fueron al menos 2 o 3 veces, ¿cierto?, con aumentos considerables, ¿cierto?, que obviamente tuvieron un impacto en el IPC, ¿cierto?, principalmente el año pasado. Y esos impactos, ¿cierto?, a su vez tienen efectos de segunda vuelta en otros bienes, en alimentos, ¿cierto?, el transporte. En fin, hay un montón de bienes en la economía, ¿cierto?, productos en la economía que ven impactados sus precios porque el precio de los insumos, ¿cierto?, son más altos. Entonces, no es tan inocuo, ¿cierto?, ni tan irrelevante el hecho de que haya habido un error de cálculo porque, claro, no solamente afecta a la UEF, ¿cierto?, la UEF sube, es más cara, está a valores más altos que antes, sino que más bien la UEF simplemente es el reflejo del incremento en los precios, ¿cierto? Pero el punto es que hay un incremento en los precios mayor, ¿cierto? Y que probablemente no debía haber sido, o no debía haber sido en tal magnitud, ¿cierto? Si es que esta cosa hubiese estado bien calculado.
Y lo más probable, ¿cierto?, es que eso además, y aquí ya uno entra en el terreno un poco más de la especulación, pero especulación entre comillas guiada, ¿cierto?, por la teoría, que cuando la inflación comienza a subir, ¿cierto?, y las personas, los agentes económicos, a eso me refiero, piensan que la inflación puede seguir subiendo, lo que hace el Banco Central, ¿cierto?, es subir la tasa de interés. Entonces eso tiene a su vez otro efecto. El costo del dinero es más caro, el costo de los préstamos es más caro, ¿cierto? Endeudarse es más caro y por tanto, por ejemplo, el acceso a crédito hipotecario, ¿cierto? El acceso a créditos de consumo, el acceso de los créditos de la empresa, ¿cierto?, para poder operar, ¿cierto?, para poder funcionar de manera normal, también es más caro. Entonces hay efectos, ¿cierto?, que se van esparciendo por la economía y que lamentablemente no son tan inocuos como nos tratan de hacer ver, ¿cierto? Yo creo que Sí. no es solamente que aumentó el precio de la energía, ¿cierto?, y que las cuentas de la luz fueron más caras, sino que hay efectos de manera indirecta, ¿cierto?, como digo, en toda la economía, que hoy día lamentablemente no están sobre la mesa, no está esa discusión sobre la mesa. Lamentablemente, ¿cierto?, digamos, el análisis periodístico de esto tampoco llega muy a profundidad, pero si uno le pregunta a cualquier economista, ¿cierto?, te va a decir lo mismo que estoy diciendo yo, que el efecto en el precio, como es un componente tan importante en el IPC, ¿cierto?, en la inflación, tiene efectos que se van esparciendo de manera, entre comillas, nociva, ¿cierto?, en el resto de la economía. Oye, y aparte hay hartos activos que invierten o se guían de cierta forma de la UEF, entonces al final igual esto también les pega a ellos. Claro, es cierto que los bienes se ajustan, hay muchos bienes que se ajustan a UEF, el arriendo, los créditos hipotecarios, ¿cierto? Los colegios, porque generalmente los colegios, cuando uno paga colegios, ¿cierto?, también está en UEF. Claro, se van haciendo más caros en el tiempo. Ahora, entre comillas, la parte buena es que a uno también le ajustan el sueldo, o la gente que se ajusta el sueldo, ¿cierto?, también se ajusta con variación de IPC, ¿cierto?, al menos una vez al año. Entonces, no es cierto de que estamos más pobres que antes, o que pudiéramos haber estado, ¿cierto?, o estamos en peores condiciones que antes. Porque en teoría, ¿cierto?, sobre todo para la gente que trabaja o que recibe ingresos en UEF, ¿cierto?, o que tiene ajustes de sueldo anual, etcétera. Estos IPC, ¿cierto?, más altos que tuvimos durante el 23-24 se reflejaron, ¿cierto?, en cierta medida, ¿cierto?, o tuvo un impacto, ¿cierto?, en un ajuste de precios mayor. Lo que pasa es que, claro, la gente nos quedamos todos en general, no solamente la gente, sino que en general nos quedamos solamente con el aumento en el precio, que efectivamente es nocivo, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante de todo esto es que eso obliga o pudo haber obligado, ¿cierto?, al Banco Central a subir la tasa de interés. Y cuando eso ocurre, bueno, ya comentamos los problemas, ¿cierto?, que hay, por ejemplo, con los créditos de consumo, crédito hipotecario, etcétera. Pero también una tasa de interés más alta frena la economía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de inversiones, cuando recordemos hace algunos años atrás, ¿cierto?, o algunos año y medio atrás, ¿cierto?, que la tasa de interés en Chile estaba cerca del 11%. La gente compraba depósitos a plazo o se quedaba en depósitos a plazo que pagaban entre el 10 y el 11%, con volatilidades muy bajas, ¿cierto?, con riesgo muy bajo. Y eso también frena la economía porque al final hay una especie de sustitución, ¿cierto?, entre inversiones que podrían ser potencialmente más rentables pero con mayor riesgo versus inversiones que son ultra seguras pero que tienen una tasa de retorno, ¿cierto?, muy alta también. Entonces eso también genera un freno en la economía que a la larga es nocivo también para todos. Y aparte también va a ser interesante ver qué es lo que va a hacer el Banco Central con respecto a esto. O sea, esto inherentemente va a generar un reajuste de precios y al final como que de cierta forma esta variación igual está afectando y está haciendo hacer parecer que los costos eran X, pero al final no era tan así. Entonces, lamentablemente esto, lo que ocurre tradicionalmente con esto es que, claro, va a haber un efecto a la baja, ¿cierto?, en el precio de la energía probablemente. Eso es lo que se está conversando. Yo la verdad que no he seguido muy de cerca cuál es la solución a esto, pero lo que he leído, ¿cierto?, es que lo más probable es que haya alguna metodología que permita recortar los precios de la luz, básicamente. El problema es que los efectos a la baja, ¿cierto?, nunca se traspasan del todo a la economía, ¿cierto? A diferencia de los procesos al alza. Los precios al alza, ¿cierto?, generalmente se traspasan más o menos rápido dependiendo de cuáles son las expectativas de los agentes. Pero los precios a la baja no se traspasan del todo. Y aquí sí es probable que veamos cierto efecto en la luz, ¿cierto?, que baja un poco. Pero lo más probable es que el precio de transporte,
el precio de los bienes que van como en segunda vuelta que hablábamos al inicio, se mantengan al menos constantes, ¿cierto? Probablemente no sigan subiendo, pero no hay una baja masiva de precios en la economía como para revertirse todo esto. Eso no va a ocurrir. Entonces, claro, el único potencial bueno que uno puede ver de esto es que, bueno, baje el precio de la energía, ¿cierto? Eso de alguna manera enfría un poco más la inflación, que hoy día está en torno al 4,5%, y ese enfriamiento de la inflación, ¿cierto?, permite que el Banco Central baje quizá un poco más la tasa de interés. Y con la parte buena que eso tiene, ¿cierto?, reactivación de la economía, etcétera. Oye, tomándome eso que tú dijiste con respecto de que al final la transferencia de precios como que no se da de forma igual con respecto al alza y a la baja. De hecho, hace no mucho tiempo yo leí, a propósito de que me estoy haciendo una casa acá en Curacaví y el tema de los precios de los materiales están súper caros, leí en Economía y Negocio del Mercurio un gráfico que mostraba cómo los precios de los materiales habían subido desde el 2019 a la fecha y se habían quedado arriba. Entonces, ok, después de que pasó todo esto, esta como especie de pandemia y que los costos de transporte y todo esto subió, pucha, se quedaron arriba pero nunca bajaron. Sí, y es cosa, por ejemplo, de ver otro ejemplo, el precio de la benzina. Hay mucha gente que sigue esperando que la benzina vuelva a 700 pesos. Viejo, no va a volver la benzina a 700 pesos. A lo más se va a mantener en 1.200, 1.100, en ese rango por un rato. No va a subir más rápido, ¿cierto? Pues la tendencia sigue siendo al alza, porque al final la inflación, ¿cierto?, es un fenómeno es un fenómeno positivo en los precios. Entonces, lo importante no es la inflación per se, lo importante es la velocidad de la inflación, ¿cierto? Qué tan rápido la inflación aumenta, ¿cierto? Y eso es un poco lo que el Banco Central trata de controlar. Pero el hecho de que los precios vayan aumentando con el correr de los años, ¿cierto? Eso es normal, ¿cierto? Yo que soy más viejo nos acordamos de que años atrás, ¿cierto?, uno con 100 pesos era millonario. Hoy día con 100 pesos... No sin nada. No sin nada, y te lo tiran por la cabeza, ¿cierto? Cuando uno entrega propina, no sé, por 400 pesos te lo tiran por la cabeza hoy día. Porque Oye, con 400 pesos ni siquiera pagáis el pasaje del metro, ¿cierto? Acá en Curacaví se da mucho que tú le das monedita a la gente que te ayuda a estacionar los autos. Pues. Entonces llega un punto en que ya tú le das 50 pesos, 100 pesos y casi que te quedan mirando, oye, como tan poco. Yo me acuerdo de la época que los 100 pesos eran 100 pesos y tú tenías 100 pesos y te duraba unos días. Pero ahora ya no. Pues, y eso se da por el fenómeno inflacionario, ¿cierto? La pérdida de valor del dinero. Claro. Etcétera. Entonces, el punto acá, yo creo que, y volviendo un poco al tema del efecto de la inflación, yo creo que es más bien nocivo, ¿cierto? El daño que se le hizo a la economía fue bastante más grave, a mi juicio, de lo que está en la prensa o de lo que nos trata de convencer el gobierno, ¿cierto? Ahora, puede que las tarifas igual hayan subido un poco, ¿cierto? Pero el problema, claro, como subieron más de la cuenta o más de lo que debían haber subido, ¿cierto? Por tanto, los daños de segunda vuelta son más graves de lo que pudieron haber sido. Entonces, yo creo que esa es la parte central de toda esta discusión y lo que deberíamos tener, ¿cierto?, en consideración, ¿cierto?, respecto a este problema. Buenísimo. Oye, Andrés, ¿y cómo, explícame un poquito cómo es la transmisión, por ejemplo, desde esta inflación que se mide a través del IPC a las decisiones, por ejemplo, que toma el Banco Central con, por ejemplo, la decisión de política monetaria, que es la tasa corta? Y me gustaría saber también como qué implicancia tiene esto como en los actores del mercado, por ejemplo, empresas, personas, qué sé yo, gobiernos puede ser también, o en las instituciones que compran o que invierten en estos instrumentos financieros que al final se mueven en función a la UEF, en algunos casos en la renta fija. ¿Cómo para una persona que no entiende mucho, cómo se podría aterrizar, cómo podría ser la transmisión de por qué es tan importante la inflación en todo esto? Bueno, el mandato central del Banco Central, ¿cierto?, es controlar la inflación y para eso tiene un rango, ¿cierto?, de objetivo 3% con un rango entre 2 y 4. Hoy día la inflación está sobre el rango, ¿cierto? El último dato dejó la inflación de 12 meses en torno a 4,5 más o menos, entonces está sobre el rango. Ahí venía bajando, ¿cierto? Pero para costado que llegue o que entre en el rango del Banco Central. Y precisamente por cosas como las tarifas eléctricas. Precisamente por eso, claro, porque ha habido más inflación, ¿cierto?, de la esperada, y a eso te impacta en el tipo de cambio, entonces el tipo de cambio también sube y te genera más inflación, ¿cierto?, etcétera. Entonces hay un fenómeno inflacionario, ¿cierto?, que estuvo presente. Oye, Andrés, quizás ahora se enfría un poco. Disculpa que te interrumpa, pero quizá valdría la pena ahí explicar un poquito por qué al final, por ejemplo, el tipo de cambio te afecta a la inflación. Por ejemplo, en los bienes importados. Bueno, porque uno compra, cuando te compras, por ejemplo, un celular, independiente que venga de China, ¿cierto? Ese celular uno lo compra en pesos en Chile, pero el proveedor lo compra en dólar. Entonces,
si el tipo de cambio se va a 2.000 pesos, evidentemente el costo de ese celular de traerlo a Chile es mucho más alto que si estuviese en 1.000. Entonces, ese precio se tiene que traspasar de alguna manera al consumidor final. Entonces, los precios en la, digamos, en la vitrina, ¿cierto?, son aún más altos de lo que eran hace un año o 2 años atrás. Y eso pasa cuando uno importa, bien digo, bienes del extranjero, ¿cierto?, para poder consumir adentro, ¿cierto? El tipo de cambio pasa a ser una variable central de la discusión. Pero ahora, para volver un poco al tema inflacionario, entonces, yo creo que dentro de la parte como teórica, para explicarlo o tratar de explicarlo en simple, lo más relevante, ¿cierto?, no es la inflación per se, que es importante. Lo más relevante, ¿cierto?, es cómo las personas interpretan esos datos de inflación, ¿cierto? Entonces, la gente cree que el dato de inflación va a ir al alza consistente y aceleradamente, ¿cierto? Esa decisión del Banco Central es distinta a la decisión, ¿cierto?, de si la gente cree que esto es algo más bien transitorio, ¿cierto?, pero que en el mediano plazo la inflación va a volver a converger al 3%. Y en parte lo que pasó con la pandemia fue eso, ¿cierto? Los alzas que teníamos en los precios llevaron a que los agentes pensaran de que la inflación no era algo transitorio, sino más bien, probablemente era más bien estructural, algo de largo plazo. Y eso obliga a que el Banco Central suba la tasa de interés. ¿Para qué? Para sacar dinero de la economía, ¿cierto? Que al final cuando los bancos centrales suben la tasa de interés, eso aprieta los créditos, ¿cierto? La gente pide menos dinero. Le sale más caro pedir dinero, entonces tiene incentivo a no pedir tanto dinero. Entonces se frenan los proyectos de inversión, ¿cierto? Se frenan los proyectos de consumo. Quizás si tú te vayas a pedir un crédito de consumo para comprarte un auto, por decirlo de alguna manera, es distinto si el crédito de consumo está a 10% anual, perdón, no anual, sino que con una tasa del 10%, ¿cierto?, del Banco Central, versus el crédito de consumo está con una tasa del 3%, ¿cierto?, anual. Entonces, lo que hacen los agentes cuando las tasas están más altas, ¿cierto?, es que se frenan un poco y dejan de invertir, ¿cierto?, dejan de consumir, esperan y quizás ahorran, porque esa tasa también, como decíamos hace un rato, ¿cierto?, al ser más alta, ¿cierto?, incentiva el ahorro y dejarlas, por ejemplo, en depósito a plazo. Entonces, la respuesta del Banco Central va a estar muy condicionada en cuál es la expectativa de los consumidores, de la gente en general, ¿cierto?, respecto a la inflación. Si la gente, insisto, cree que la inflación se está acelerando de manera descontrolada, lo más probable es que el Banco Central coloque el pie en el freno, ¿cierto?, y suba la tasa de interés de manera violenta. ¿Y esto por qué? Lo conversamos en algún capítulo alguna vez, pero es porque principalmente la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa que sea un fenómeno monetario? Es que la cantidad de dinero de la economía, entre comillas, es la que genera inflación, ¿cierto? Si la gente tiene más dinero, es natural que los precios suban, porque todos estamos de acuerdo que hay más dinero en la economía, ¿cierto? Entonces, lo que hace el Banco Central subiendo la tasa de interés o bajando la tasa de interés es básicamente tratar de balancear, ¿cierto?, cuánto es el dinero total que hay en la economía para poder bajar la inflación o evitar, ¿cierto?, que suba de manera muy, muy brusca. Ahora, tampoco es el único método que tiene disponible, porque, por ejemplo, en periodos de crisis, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos en el 2008, el Banco Central de allá, además de recortar tasas, también implementó algo inédito, no sé si se había dado antes, ahí tú me corriges, pero también salió a comprar activos financieros para un poco estabilizar un poco las caídas, porque en ese momento se estaba cayendo todo. Sí, pero al final del día eso es... Liquidez. Eso es liquidez, es lo mismo, ¿cierto? Comprar bonos, comprar papeles, es intercambiar papeles por dinero. Entonces estás metiéndole más dinero a la economía y a la larga eso genera, genera mayor volumen de dinero en la economía y por tanto probablemente más inflación. Ahí hubo otro problema que no sé si vale la pena comentar ahora, pero el hecho de que por más que le inyectaban dinero, la inflación no subía. Y eso yo creo que más vamos a enredar a la gente que no, pero eso tiene otros matices, ¿cierto? Pero en general, desde el punto de vista teórico, cuando tú inyectas dinero en la economía, es altamente probable que aparezca un fenómeno inflacionario, ¿cierto? Que es lo que los bancos centrales tratan de evitar, precisamente. Claro, igual está sujeto a otras cosas, por ejemplo, que, no sé, pues en periodos de crisis, no sé, pues las empresas quiebran, se producen despidos masivos, entonces por más de que tú estimules la economía, puede que haya gente una gran cantidad de gente que se haya quedado sin trabajo, entonces no va a preferir como guardar esa plata en vez de derechamente ir y gastarla. Por más allá que los créditos sean baratos, por ejemplo. No sé si es tan direccional, para ser honesto, no tengo mis dudas. Yo creo que tiene que ver un poco más con el hecho de que si la economía está muy destruida, ¿cierto? Y por más que tú inyectas liquidez para que efectivamente haya movimiento en la economía. Y al principio los precios no suben porque
porque las empresas lo que quieren es vender, ¿cierto? Entonces vender el stock que tienen o el stock potencial que puedan construir. Y no están necesariamente preocupadas, ¿cierto?, de si el precio es alto o bajo, lo que están preocupadas, ¿cierto?, de que digamos, la compañía ande y por tanto se vendan los bienes. Ya, perfecto. ¿Cuál crees tú que sería el mensaje con respecto a la inflación y política monetaria que debiesen quedarse la gente que nos está escuchando hoy en día? O sea, yo creo que como para nutrir más la discusión que hay, sobre todo para la gente que ve el diario, ¿cierto?, se informa a través del periodismo, ¿cierto? Yo creo que el mensaje tiene que ser un poquito más potente, en el sentido de que no es solamente el alza de las tarifas eléctricas y que si son malos o no son malos en el gobierno, si los privados, si hubo estafa o no está, sino que más bien el efecto nocivo que eso tiene sobre la economía o que pudo haber tenido sobre la economía, ¿cierto? Y yo creo que hay que dimensionar un poco eso, ¿cierto? Como comentábamos, ¿cierto? Los efectos de segunda vuelta en el resto del aumento de los precios, y eso a su vez que obliga, dado que el Banco Central está preocupado de la inflación, obliga, ¿cierto?, al Banco Central a tener que subir la tasa de interés, con los efectos nocivos que eso tiene para la economía también, ¿cierto?, que al final frena el consumo, frena la inversión. Entonces, insisto, es mucho más que el efecto directo de, nos equivocamos en el cálculo de los precios, por tanto las tarifas fueron más altas de lo que debe haber sido. Sí, eso es verdad, pero también hay un efecto de segunda vuelta que no se ha discutido mucho en la prensa. No, de hecho no se ha hablado casi nada de eso, ¿no? Solamente, y para la gente que generalmente, como dices tú, se informa a través del periodismo, lo que sale generalmente en la tele solamente hablan de, por ejemplo, no sé, el precio de los tomates o de la carne está más caro con respecto al año anterior o contra el mes anterior, y al final es eso todo. O sea, no se habla mucho al final de que la gente tiene expectativas con respecto a los precios, y tampoco que los precios muchas veces se quedan arriba, no necesariamente bajan con la velocidad que subieron anteriormente. Pero Andrés, espero que tenga una buena jornada, un gusto conversar con usted como siempre todas las semanas. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Espero les haya gustado. Nos vemos. Que estén bien, buena tarde. Dale. Chao.